Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Siento un acuario Muy bien, Géminis. Hay una imagen, Géminis, en la cual ustedes es como que estuvieran dando mimos a un bebé. Pero siento, mi querido Géminis, que cada vez que tú le das mimos a esta criatura, es como que tú te conviertes lo que es en roca, cariño. A lo mejor de repente tienes el recuerdo de tus hijos o de una persona, cariño, que tú habías apostado todo por ellos, pero que lamentablemente ahora simplemente son indiferentes a ti, Géminis. Por eso que tú te conviertes en roca, como que tus sentimientos se apagan, como que te llenas como un poco de nostalgia y una mezcla de ira, Géminis. No porque tú de repente seas mala persona, no, simplemente porque te preguntas que no es justo. Llevas una semana, Géminis, en la cual estás un poco preocupado, preocupada, un poco triste. Posiblemente inclusive, cariño, no tienes ganas de hacer cosas. Pero siento que al final de esa tormenta, Géminis, tú vas a resurgir como el ave fénix. Esta situación que tú estás viviendo actualmente es temporal, cariño. No es para siempre. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, es como si hubieran dos caminos, un camino ancho, un camino angosto. Tú estás lo que es en el camino angosto y una persona en concreto, que puede ser pareja, puede ser familia, puede ser una persona X, en la cual de repente tú has dado mucho por ellos, están por el camino ancho. Como esa frase que dice, ¿no? Lo angosto para ti y lo ancho para ellos. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Géminis? Que tú muchas veces has tenido que sacrificar tiempo de tu vida, has tenido que sacrificar dinero, has tenido que sacrificar tu vida también, quizás por querer agradar a este grupo de personas, o por estar bien con ellos, o porque tú sentías que era tu deber estar al costado de este grupo de personas. Pero siento, Géminis, que cuando miras para atrás te das cuenta que te estás quedando solo, que te estás quedando sola. Y esta situación, Géminis, quizás en algún momento te deprime, en algún momento te hace sentir mal.
Pero te vuelvo a decir, Géminis, esto no va a ser para siempre. Eres una persona guerrera, guerrero, luchador, luchadora. Es una raya más al tigre para ti, Géminis. Vas a tomar fuerza, vas a recuperarte. Una, porque tienes que hacerlo, y otra porque no te queda de otra, Géminis. Entonces, arriba los ánimos, corazón. Es como que tú estuvieras esperando más de alguien, o de algunos. Para muchos de ustedes, mi querido Géminis, también hay la escena en la cual tú estás lo que es en la playa, en la cual tú has estado o estás lo que es en la playa, y tienes un recuerdo muy bonito de esta circunstancia. Pero no sé qué tiene que ver para ti una persona que lleva siempre una gorra. Una gorra. Y no es porque de repente se ponga porque está en la playa, no. Lo utiliza como hábito. Le encantan las gorras a este personaje. Sea hombre, sea mujer, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen signos, Géminis? Signos. Me sale un Cáncer. Me sale Aries, Sagitario o Acuario. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. ¿Qué me dicen? La letra G, la letra Q, la letra K, la letra C, otra vez, la letra Z, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Algunos de ustedes, Géminis, están preparando algo. No sé si a lo mejor tú estás preparando documentos, archivos, estás estudiando o de repente tienes un proyecto a futuro, porque te veo que estás, como se dice, con el tiempo contado, Géminis. La carta del Rey de Oros, Géminis. Mira, la carta del Rey de Oros, cariño, es una carta preciosa. Es una carta que nos hablan de sentimientos reales, nos hablan de una persona que te va a apoyar, nos hablan también de una persona que le gusta apoyar a los demás, que siempre entrega todo a los demás. Pero como yo he visto, mi querido Géminis, que tú posiblemente estás un poco triste, un poco decepcionado, decepcionada de la situación, mira, mi querido Géminis. Quiero que observes bien esta carta, Géminis. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Hay un pirata, representa lo que es a la carta del Rey de Oros o el Caballero de Oros. Este pirata, cariño, está en los huesos, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, ¿qué nos dan a entender? Posiblemente tú, mi querido Géminis, eres una persona que en tu corazón no hay malicia, que en tu corazón no hay egoísmo, que entregas todo, Géminis. Pero mi querido Géminis, también tienes que pensar un poco en ti. Porque esta carta, Géminis, da a entender a este pirata que ha entregado todo su tesoro, cariño. Y al final, ¿cómo lo ves? Solo, acabado, acabada, en los huesos, mi querido Géminis. Con esto no te digo, Géminis, que tú cambies tu esencia, porque esa es tu naturaleza, ayudar, apoyar a los demás. Pero también tienes que guardar un poquito para ti. Como dice mi madre, y mira que es Géminis y tampoco lo aplica, guarda pan para mayo. Muchas veces, Géminis, como dice en esa frase, te tienes que quitar el pan de la boca para dar a los demás. ¿Y quién piensa en ti, Géminis?
¿Qué estás esperando? ¿A que te llegue la muerte? Y cuando estés ahí con Papá Dios, ¿qué vas a decir? He sido como Andrómeda, me he sacrificado por mi pueblo, me he sacrificado por mi familia, y Dios te va a decir, ¿yo te he obligado? No, lo has hecho porque te nacía. Entonces, ¿por qué te quejas? Y Dios te dirá, ¿ya has hecho algo por ti? No, no he hecho nada por mí, solamente por los demás. Y Dios dirá, cariño, tú estabas en esa tierra para que seas feliz, para que aprendas, para que evoluciones, no para que seas infeliz, Géminis. Con esto, no quiero que se confundan las cosas. Tu naturaleza es ayudar. Hay mucha gente que su naturaleza es ayudar, pero no por eso tienes que sacrificarte también tú al 100%. Es como que las cartas, como que las energías dicen, Géminis tiene que dejar de quejarse y Géminis tiene que vivir un poco más. Y no todo tiene que ser dinero. A lo mejor estás sacrificando tiempo de tu vida en una relación que no te llena, en una relación que no te hace feliz, de repente con la familia, con los hijos, con personas X. El que tú pienses un poco en ti no te hace mala persona. Géminis, no confundamos. Vamos a sacar más cartas, Géminis. Vamos a ver. Yo creo que esta lectura es para darte una lavada de cabeza y para que reacciones, guapa, guapo. Tú sabes que yo te quiero, pero a veces de vez en cuando, Géminis, hay que hacerte recordar las cosas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, mi querido Géminis, vamos a ver. Me sale la carta de la luna. La carta de la luna, mi querido Géminis, está relacionado con el signo de Cáncer. Está relacionado con situaciones ocultas, resentimientos, la casa, la familia, engaños. La luna, cariño. Si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay una mujer que está con un vestido precioso, como si fuera de una quinceañera o un matrimonio. Pero otra vez, esta mujer sale sola, o solo, sea hombre, sea mujer. Está dentro de una casa, de una torre preciosa, Géminis. Entonces, ¿de qué sirve, mi querido Géminis, que tú lo tienes todo, o quizás tienes una buena casa, una buena posición, si no eres feliz? A lo mejor estás aguantando una circunstancia porque tienes miedo a afrontarte a la vida solo o sola. O de repente estás con una persona, cariño, porque piensas que si tú dejas a esa persona, no vas a poder rehacer otra vez tu vida. El otro mensaje también, mi querido Géminis, muchos de vosotros simplemente se han quedado estancados o estancadas como estás, en casa, solo o sola, porque todavía existe el recuerdo de una persona del pasado. O de repente, cariño, tú piensas que esta persona va a volver y estás esperando a alguien que siempre hay excusas. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tú estás con una persona que está en la distancia. O con una persona, cariño, que tiene compromiso. Esta persona te dice, te prometo que la otra semana nos encontramos. Y luego te dice que se enfermó su hijo, su hija, su perro, su gato, que tuvo dolor de cabeza. Siempre hay un pretexto. Llevas 1 año, 2 años y posiblemente, cariño, ni te encuentras con esta persona. Entonces, a lo mejor muchos de ustedes de repente dirán, Richard, bueno, al fin y al cabo tampoco me ha comido. Al fin y al cabo, pues yo no he perdido nada. Te equivocas. Estás perdiendo tiempo de tu vida, Géminis. Va a llegar un día
en nuestras vidas, y quizá nosotros no lo vamos a ver, cariño, en la cual lo que más va a valer en este mundo va a ser el tiempo, mi querido Géminis. Porque Géminis, te digo una cosa. Nosotros tenemos sueños, proyectos, corazón. Pero ¿cuántos ricos simplemente su tiempo se lo ha acabado? ¿Cuántas personas famosas su tiempo se lo ha acabado? El tiempo, cariño, es un regalo, al igual que la vida, que Dios nos ha entregado. Si tú no aprovechas tu tiempo, cariño, simplemente, corazón, pasarás de largo en esta tierra. Simplemente, corazón, ¿qué cuentas vas a dar a Dios? O si no crees en Dios, cariño, te irás amargado y amargada. Vive cada instante de tu vida como si fuera el último, Géminis. Aún estás a tiempo. Deja de estar quejándote. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué Pepe Lucho no me quiere? ¿Por qué la Lupe no me quiere? ¿Por qué no puedo tener esa gran casa, ese gran trabajo, Géminis? Cuando tendrías que estar saltando de un pie porque tienes vida y tienes tiempo. ¿Cuánta gente estará postrado y postrada en su cama, enfermo y enferma, y querrá lo que es una oportunidad? Y tú lo tienes. ¿Y qué estás haciendo con tu vida, Géminis? Simplemente, siempre renegando y diciendo, cariño, que Dios es malo contigo, que el universo es malo contigo. Nosotros somos libres de decidir cómo dirigir nuestras vidas, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, siento que el universo, siento que Papá Dios te está diciendo, hijito, hijita mía, vive un poco más. Es como que te estás perdiendo, es como que te estás sacrificando. Un fracaso, cariño, todos tenemos. Una decepción, todos tenemos. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar anclada o anclado con ese recuerdo. Porque entonces, cariño, no has evolucionado, no has crecido, no has avanzado, Géminis. Tienes que seguir viendo para adelante. Voy a sacar otra carta. Te noto muy estancado, muy estancada, pero es por tu decisión. Vamos a ver, corazón, mi querido Géminis. Me sale la carta del 2 de bastos. Mucha gente, mi querido Géminis, y no te sientas mal con esto, porque a mí también me pasa. Mucha gente, mi querido Géminis, no te quiere ver en este plano terrenal. Mucha gente le gustaría que se acabe tu tiempo. Pero cariño, tú no te preocupes, mi querido Géminis, por la brujería, no te preocupes por hechizos, porque a ti no te va a llegar. Tú tienes algo mágico ahí. Vuelvo a decir, puede ser de repente porque tú tienes dos energías, tienes el ángel del bien y el ángel del mal. Entonces, cariño, pues tienes doble oportunidad. Entonces no te preocupes por ti, preocúpate por tu entorno. A tu entorno sí lo van a hacer daño. Pero si tú quieres proteger a tu entorno, cariño, tú tienes que estar fuerte. Tú tienes que estar segura, seguro de ti mismo. Tú tienes que confiar. Porque me sale la carta del 2 de bastos. Tienes miedo, Géminis. Es como que tienes miedo a que llegue, como se dice, la parca. Ya me entiendes, ¿no? Hay cosas que no puedo decir por YouTube, corazón. Pero ¿por qué tienes miedo, Géminis? Yo sinceramente, antes que esté en el mundo espiritual, yo también tenía miedo a la muerte. Es esa la palabra, la muerte. Pero luego, cariño, entendí
Que no, simplemente es una transformación. ¿Sabes a qué tengo miedo, Géminis? Posiblemente a no aprovechar al 100% en mi vida. Y muchas veces reflexiono, muchas veces medito, porque también el estar colgando los videos también quita tiempo. Entonces, pero bueno, me encanta hacer los videos, no te lo niego. Pero de vez en cuando, mi querido Géminis, tú eres testigo, yo desconecto. Me voy un mes de vacaciones, visito a los míos, me voy a los lugares donde yo soy feliz. Porque quizás muchos de ustedes dirán, Richard, siempre te vas a Perú. Yo soy feliz ahí. ¿Qué pasa, Richard? ¿No tienes dinero para irte a otro país? Tengo dinero. Vale, gracias a Dios, pero yo soy feliz en mi pueblo. Entonces, ustedes, cariño, tienen que buscar situaciones y lugares donde son felices, porque el tiempo no lo tienes comprado. No tengas miedo a que llegue la carpa. Preocúpate a que no estés aprovechando tu vida como debe ser. Cariño, a eso preocúpate. Yo soy de esas personas, Géminis, que me arriesgo. Yo soy de esas personas que lucho por lo que realmente me hace feliz. Por eso salí del pueblo, porque yo vengo de un pueblo. Por eso que estoy en Europa. Y gracias a Dios, mi confianza, mi fe, me va bien. Porque no es fácil para una persona que inmigra, porque yo soy un inmigrante más. No es fácil tener esto, y más en Europa. Pero sin embargo, cariño, el que no arriesga no gana. En este mundo, mi querido Géminis, no estamos para estar siempre sufriendo. Hay que vivir. Hay que ser felices. Tienes que buscar lo que es un equilibrio. No digo que no es importante el dinero. El dinero es importante porque te puede cubrir gastos, enfermedades, caprichos. Pero no por eso vas a hacer sacrificios en tu vida. También tienes que vivir. Y si tú de repente me dices, Richard, yo ahora tengo 80, 90 años, aprovecha, cariño. Vete al cine, arréglate, vete lo que es, yo que sé, corazón, cómprate un vestido, al peluquero, a la peluquera. Arréglate, disfruta cada instante, come lo que te gusta. Disfruta, cariño, disfruta. Porque a veces, corazón, sacrificamos tanto y luego pues simplemente no se nos agradece. Con esto no te digo que no cambies, que tú cambies, perdón, tu esencia, no. Tú no cambies, cariño, pero vive un poco más. Siento que estás esperando a una persona que no vale la pena. Siento que te estás sacrificando por personas que no agradecen. Siento que estás triste. Estás melancólico, melancólica. Arriba los ánimos, cariño. Estás respirando. Estás viva. Todavía tienes fuerza. Seas hombre, sea mujer. Disfruta, cariño. Desconecta. Ponte una buena música. Camina. Sonríe. Ve el atardecer, el anochecer. Disfruta del aire, que es gratis. Al menos por el momento, corazón. Es gratis. Disfruta, Géminis. Vamos a continuar. ¿Por qué te doy este sermón, Géminis? Porque te noto triste. Por eso te doy este sermón. Soy como tu padre, como tu madre, cariño, que te está diciendo, guapa, levántate de la cama y al menos yo que sé, vete a dar de comer a las palomas, pero haz algo. Es esto. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. ¿Qué arcángel te acompaña, Géminis? Dice, saludo celestial. Qué bonito, qué bonito. El arcángel Azrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Géminis. Yo lo que siento, Géminis, que existe una persona que ya no está en esta tierra, puede ser hombre, puede ser mujer,
que siempre vela por ti y que siento, cariño, que ellos quieren decirte que quieren que tú seas feliz. Ya tu vida, cariño, ha sido difícil desde temprana edad, porque no te quedaba de otra, Géminis, porque dependías de ellos, de los padres, de tus tutores. Pero ahora, cariño, tú puedes tomar tus propias decisiones. Siento, Géminis, que hay una persona que te quería mucho. Quizás de repente para muchos de ustedes, tus padres, quizás para muchos de ustedes no tenía que ver nada con el lazo biológico, pero sin embargo te quería mucho. Y siento que para ellos, cariño, tú eres como un hijo, como una hija, eres especial. Y les duele que tú estés así. Si no lo haces por ti, Géminis, al menos hazlo por ellos, hónrales. Hónrales a esa persona que te quiere ver feliz y que ya no está en esta tierra. Hónrales, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. También representa un ser de luz. Opción 2. La carta de la luna es un no, Cáncer, cariño. También representa que tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el cuenco de cuarzo. Vamos a canalizar. Siento, mi querido Géminis, que muchos de ustedes posiblemente tuviste que terminar lo que es una relación y lo hiciste por los tuyos, por tus hijos, Géminis. Muchos de ustedes, mi querido Géminis, están siendo madre y padre para los hijos. Algunos son pequeños, otros son mayores. Pero a veces, Géminis, te preguntas por qué simplemente te dejan a ti, como se dice en ese tormento, en esa tormenta, solo o sola. Porque a veces te sientes cansado, cansada. Siento, mi querido Géminis, que no es que a ti de repente te moleste que tú estés haciendo todo por tus hijos, porque lo haces con amor. Te molesta que la otra parte simplemente se desentienda, o que a lo mejor de repente no te entienda que era necesario que tú hicieras ese cambio. O quizás tus hijos no reconocen. Vas a escuchar una música en la radio, en la tele, en esta semana o en la calle, que te va a conectar a algo superior o te va a recordar a una persona. Me escribes cuando te suceda esto. Comentas. Veo una escena muy desagradable. Veo lágrimas. Veo, Géminis, que te sientes un poco indefenso, indefensa. Parece como que estuvieras diciendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida me tiene que pagar así? ¿O por qué esta persona me paga así?
Siento que muchos de ellos o ellas también posiblemente abusaron de su poder o de su fuerza. Géminis. Veo muchas escenas desagradables. Tú ya me entiendes, Géminis. A veces te da miedo mirar al cielo. Tienes como una trauma. Posiblemente hay algo que lo relaciona con un evento que pasó en tu vida, tanto cuando eres mayor o cuando has sido muy, muy menor, en la cual representa una escena en la cual tú estás solo, sola y miras al cielo. Te da como un poco de temor mirar al cielo. Pero es algo porque quizás está relacionado con los recuerdos. A lo mejor te recuerda una escena en la cual sufrías mucho o una escena en la cual una persona partió. Te recuerda mucho eso, Géminis. Veo muchos libros, cuadernos o testamento. Tú deberías haber recibido lo que es una herencia, pero alguien te hizo lo que es una mala jugada o te lo está haciendo. Esa energía me dice, dile que es suyo. Pero es como que tú no te quieres complicar. Hay algo que te pertenece, Géminis, que posiblemente con engaños te han quitado, o de repente, corazón, puede ser que tú me digas, Richard, todo lo que tiene esa persona es gracias a ti. También puede ser el caso. Y tú no ves quizás ningún tipo de reconocimiento. Entonces, mi querido Géminis, yo lo que siento, como aquí es el cielo y es el infierno, cariño, te acordarás que el karma se encargará de todo. Es esto. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Se me va el tiempo, corazón, contigo. Vamos a ver. Las características, Géminis. Me sale la carta del 10 de copas. Va a haber una reconciliación o un encuentro con familias o amigos o personas muy cercanas. También me dicen, esta situación puede ser que pase para las personas que viven cerca de la costa, cerca del mar. Veo hijos también con la carta del 10 de copas. La carta del ermitaño. Hay una persona, mi querido Géminis, que está lo que es en la distancia. Puede ser Virgo, Tauro, Capricornio o cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, que te recuerda. Es una persona, cariño, que posiblemente tiene mucho carácter, pero te recuerda. La carta de la sota de bastos. Te van a hablar de un proyecto, algo nuevo. Muchos de ustedes están lo que es en un lugar donde actualmente hace frío. Piel blanca, delgados, delgadas, cabello negro, largo, puede ser que tengan rayitos, se pintan con rayitos, vivan lo que es en una isla. O puede ser que estoy hablando de tus características, pero me hablan de un proyecto. Hay un proyecto, cariño, y ese proyecto tiene todas las de ganar, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Corazón, vive un poco más, Géminis. Aún estás a tiempo, corazón. Aún estás a tiempo de recuperar tu vida. Aún estás a tiempo de ser feliz. Da igual la edad que tú tengas, pero tienes que vivir un poco más. Hasta la vista. Sé feliz, cariño. Bendiciones de corazón.